¿Qué tal? Buenos días. Hoy vamos a empezar a ver lo que es el proceso de semiosis, ¿sí? Que es el proceso fundamental que, digamos, vamos a abordar en esta primera parte de la segunda unidad, ¿sí? Bien, este proceso llamado semiosis es el que nos permite en realidad hacer una construcción a través de signos que va a ser nuestra construcción mediatizadora de la realidad, ¿sí? Es decir, a partir de este proceso de semiosis, nosotros vamos a poder codificar nuestra experiencia y transformarla en algo distinto a la realidad que observamos a través de nuestros sentidos, ¿sí? Entonces es la que le va a dar a nuestra experiencia sensorial, como les digo, un sentido, ¿sí? Y va a transformar esa experiencia en un conjunto de signos, en un sistema de signos, que es el que nos va a permitir, digamos, poder codificar esa experiencia, compartirla, almacenarla y además darle, como insisto, un sentido a esa experiencia y poder, digamos, abordarla y hablar de ella, ¿sí? Bien, si nosotros nos vamos a la primera unidad, eh, vamos a ver que habíamos abordado, digamos, este concepto cuando hablábamos de cómo construíamos nosotros esta realidad. Entonces teníamos esta realidad externa, digamos, es decir, algo que hay allí afuera, que a través de este proceso se terminaba por construir un concepto final, una idea, ¿sí?, de lo que sería un árbol, y esa idea, bueno, está también asociada a una imagen. Bien. Podemos decir que el proceso que se da aquí, ¿sí?, en esta parte del diagrama, es la semiosis, es decir, cuando yo transformo estas experiencias sensoriales en un concepto, ¿sí? Entonces la semiosis está aquí, y esa semiosis es individual, pero también está vinculada a la experiencia social. ¿Por qué? Porque como dentro de los sistemas de signos, la lengua o el lenguaje, el sistema por excelencia, digámoslo así, ya este proceso ha sido realizado de manera colectiva y también viaja a través de la sociedad en esta semiosis colectiva en nuestro lenguaje, ¿sí? Entonces ya hay una producción sígnica aquí, una producción semántica aquí, que nos viene dada, se combina con nuestra experiencia y da como resultado este signo de árbol, que es la representación de esta realidad, ¿sí? Bien, entonces, estos signos, ¿sí?, que son las unidades del proceso semántico, son los que nos permiten, por ejemplo, que a partir de una imagen como esta, nosotros podamos deducir o inducir que estamos en presencia, por ejemplo, de una escuela, ¿sí? Está cercano, que estamos cercanos a una escuela. También nos permite, por ejemplo, que a partir de esta señal o una señal, digamos, curva, nosotros podamos identificar que estamos próximos a una realidad llamada carretera que tiene una curva hacia la derecha o hacia la izquierda, como nos indica, digamos, este signo, ¿sí? También he puesto aquí otros signos, que tenemos las palabras, tenemos este signo, que bueno, todos sabemos o no qué es lo que significa cuando nosotros, por ejemplo, hacemos un comentario o escribimos y la respuesta que obtenemos es este signo. Entonces nosotros le asignamos un sentido que nos permite en todo caso inferir cómo el otro ha interpretado lo que nosotros estamos diciendo, ¿sí? Y bueno, tenemos otros signos también, por ejemplo los que sean, digamos, los que les gusten las revistas literarias o los suplementos literarios de los diarios, van a ver que en muchas ocasiones se utiliza ese signo, la ñ, digamos, dentro de este contexto, porque bueno, la ñ es una letra que es exclusiva del castellano, entonces, digamos, eh, puede ser tomado como un símbolo, ¿sí?, de la lengua castellana, porque es
particular de nuestra lengua y no se encuentra presente en otra. ¿Sí? Bien. Dentro de las categorías de signos, nosotros tenemos 3 categorías principales que devienen de la semiótica de Peirce, ¿sí? Nosotros estamos viendo en esta unidad 2 autores, que son Saussure y Peirce. Yo me voy a detener en esta categoría porque, si bien es cierto, es de Peirce, ¿sí? Este es un concepto, estos son 3 conceptos que nosotros manejamos generalmente, más allá de que conozcamos o no conozcamos lo que nos cuenta Peirce o que seamos partícipes de su filosofía. Entonces, bueno, tenemos los íconos, que son signos que representan, ¿sí? Esta realidad, o representan al objeto al cual refieren a través de alguna de sus cualidades, ¿sí? Cuando yo digo a través de alguna de sus cualidades, es por ejemplo la curva, que tiene una relación con esta curva que en la realidad es la que nosotros nos vamos a encontrar un poco más adelante. En este caso, bueno, estamos viendo niños con útiles y adultos con útiles, que es algo que nosotros vamos a encontrar en una escuela, y de allí, ¿sí?, estas significaciones, es decir, representa alguna de las cualidades. Los índices tienen una representación indirecta, es decir, no son reflejo de una cualidad, sino que se ven afectados de alguna forma por aquellos objetos a los cuales representan, ¿sí? Entonces las tormentas, las nubes en este caso, y este tipo de nubes son índices de una tormenta, ¿sí? Es decir, de aquí nosotros podemos inferir que hay fuertes vientos, que puede haber granizo por digamos, el tamaño y la forma de esta nube, y que por el color que tenemos aquí abajo puede haber agua. Entonces, esta nube en realidad no es ni granizo, ni viento, ni agua, ¿sí? Pero se ven afectados por ellos, por la presencia de ellos, y de allí su forma. Entonces nosotros podemos, a través de ver esta nube, podemos inferir que tenemos una tormenta, ¿sí? Estos son indicios, ¿sí? Otros ejemplos típicos de lo que son los índices son los que los médicos denominan síntomas, ¿sí? Por ejemplo, la fiebre no es una representación fidedigna de la forma de la bacteria que genera una infección, pero sí es una consecuencia de su presencia, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos una infección, por lo general desarrollamos fiebre, y entonces eso es un índice de que podemos tener una infección, ¿sí? Otro índice muy clásico para explicar son los carteles donde dicen "usted está aquí", ¿sí? Entonces eso es un índice porque está afectado por nuestra presencia, ¿no? Ese cartel no tiene nada que ver con nosotros, pero sí está afectado por nosotros. Entonces, usted está aquí significa que nosotros estamos allí, es un índice de nuestra presencia. Y ver ese cartel significa que nosotros hemos llegado a ese mundo. Y luego tenemos los símbolos, que tienen una asociación con el objeto al cual representan arbitraria, es decir, convencional. Yo elegí acá esta paloma, que es digamos, un símbolo clásico occidental que tiene que ver con la paz, ¿sí? Ahora, el estado de paz no tiene nada que ver ni con las cualidades ni con las características de la paloma, y tampoco significa que mientras más pacíficos seamos, o más pacífico esté el mundo, más palomas haya en el mundo. O sea, es una asociación arbitraria, ¿sí? Como por ejemplo el lenguaje, ¿sí? Nuestra lengua es un sistema de símbolos, o sea, signos que son símbolos. ¿Por qué? Porque la palabra símbolo, por ejemplo, que es un concepto, no hay ninguna relación con aquello a lo cual representa, ¿sí? La palabra perro
no está afectada, digamos, por ninguna característica de los canes, sino que nosotros hemos decidido que a ese tipo de animales le vamos a denominar de esa manera, ¿sí? Bien. Dentro de, ya sí, abordando lo que es el primer autor, Saussure, él es el primer estructuralista, digamos, de la lengua, y él aporta algunos conceptos interesantes, ¿no? Y es que los signos son diacrónicos y sincrónicos, o sea, se pueden estudiar tanto los signos como las lenguas y el habla, se pueden estudiar de manera sincrónica o diacrónica. De manera sincrónica nos permite, es lo que nosotros estamos haciendo en este momento, y es estudiar estas características de los sistemas de signos y sus lenguas y cómo funcionan y cuál es su estructura, en tanto que la diacronía, o sea, ese estudio temporal, nos permite, por ejemplo, comprender cómo han evolucionado las lenguas, y a partir de los sistemas de significados que nosotros les vamos atribuyendo a las cosas, nosotros también podemos saber cómo ha evolucionado el conocimiento humano, ¿sí? Es decir, cómo a través del tiempo hemos generado nuevos signos y cómo hemos hecho evolucionar ese uso, ese significado y ese proceso de semiosis de cada uno de estos signos, ¿sí? Como en todo el trabajo de Saussure, van a ver que siempre hay categorías diádicas, o sea, dicotómicas, y se definen por oposición, ¿sí? Los signos son denotativos o connotativos, diacrónicos o sincrónicos, y también él hace una diferencia entre lo que es la lengua y el habla. La lengua, como sistema estructurado, es un estudio, nos permite realizar un análisis sincrónico, digamos. Y el habla, como esa lengua en uso, nos permite hacer un estudio diacrónico, y es ahí donde también él va a definir la diferencia entre el uso social y el uso individual de la lengua, ¿sí? Entonces, eso es un poco lo que nos dice Saussure. Dentro de lo que es denotativo y connotativo también es una diferencia interesante, porque la denotación es aquello que los signos significan dentro de ese sistema sincrónico de lengua, ¿sí? Es decir, si volvemos al ejemplo de perro, la palabra perro denota un mamífero del orden de los caninos, que tiene 4 patas y dice wow, ¿sí? Ahora, ¿qué connota en el habla, por ejemplo, ¿sí? En el uso diacrónico, en la evolución del habla? Bueno, ahí las connotaciones de esta palabra pueden ser muchas, porque si bien es cierto, también cuando decimos ahí hay un perro, nos hacemos referencia al canino, ¿sí? Del orden de los mamíferos, al mamífero del orden de los caninos, que tiene 4 patas y dice wow, pero también nosotros utilizamos la palabra perro para otras cosas, ¿sí? Cuando nosotros, o sea, le decimos a alguien, che, qué perro que sos, no le estamos diciendo, ¿sí?, canino, ni mamífero canino de 4 patas, le estamos diciendo otra cosa. Entonces eso lo va a estudiar este sistema diacrónico, digamos, esa observación diacrónica, y que es la que nos va a permitir a nosotros ver cómo socialmente estamos asignando a signos denotados connotaciones, ¿sí? Bien, eso es un poco para hacer la introducción a lo que dice este autor, que es el primero que vamos a ver.